Bendecidos con toda bendición, mis amados. Bienvenidos a su programa Verdades del Reino. Continuamos con la serie La Verdad del Diablo, parte 6. Hoy vamos a ver las dos simientes. Vamos a hacer una oración para que todos los bendecidos que escuchen esta palabra pueda dar frutos. Eterno Dios, tu palabra es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Yo te presento todos los bendecidos que van a escuchar esta enseñanza, que tu palabra penetre en ellos, Señor, y tu semilla quede sembrado y den su fruto a su tiempo, amado Dios. Gracias por todos los amados, Señor, que han podido conocer estas verdades del reino y se han libertado del sistema religioso, eterno Padre. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, mis amados, Génesis 3:15. El sábado pasado vimos, ¿cierto?, la serpiente del paraíso. ¿Cuál fue la serpiente que engañó a Eva? Está en nuestro canal de YouTube ya, Verdades del Reino. La verdad del diablo, parte 5. Hoy vamos a ver la verdad del diablo, parte 6. Las dos simientes. Mira lo que dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza, y tú la herirás a ella en el carcañal. Bueno, vamos a ir entrando aquí en materia, mis amados. Aquí dice que había una enemistad que Dios puso entre las dos simientes, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y había una profecía a futuro que la simiente de la serpiente heriría en el carcañal a la simiente de la mujer. Ahora yo digo, la única forma, ¿cierto?, de uno poder dar descendencia es por medio de la simiente, por medio del semen. Entonces aquí, si nosotros entendemos que había un ser aparte de Adán, una serpiente, escuchando todo lo que Dios decía, y que esa serpiente iba a tener una simiente que años después iba a herir la simiente de la mujer. Entonces nosotros tenemos que darle la razón al sistema religioso, cuando el sistema religioso, no todos, algunos dicen que la culebra se acostó con Eva. ¿Se da cuenta? Porque la culebra se acostó con Eva y nació Caín. Así dice el sistema religioso, ¿cierto? Pero es imposible. Los cromosomas de un animal no son compatibles con los cromosomas de una mujer, o los de un hombre con un animal. Entonces nosotros ya tenemos que ir saliendo de estos engaños. Ya nosotros vimos en la primera parte esta que vimos, que la simiente del maligno o la simiente opositora era la mente carnal, la naturaleza carnal de Adán. Y esa naturaleza carnal de Adán, esa serpiente, esa mente rastrera que se alimenta del polvo de las ilusiones, como dice Job, esa simiente de esa serpiente, de ese ser rastrero llamado Adán, inoculó a Eva. Adán tuvo una noche de pasión con Eva. ¿Y quién nació? Caín. Por eso más adelante usted va a encontrar un versículo que dice: Caín era hijo del maligno, o Caín era hijo de la serpiente. Es la misma cosa. Es imposible que hubiera habido un ser espiritual llamado serpiente o diablo, Satanás, y que se hubiera acostado con Eva y nació Caín.
No, ya nosotros estamos grandecitos para dejarnos meter estos cuentos, mis amados. Por eso han nacido medios de comunicaciones como este. Dios los ha levantado para que nosotros les digamos las verdades del reino que no les dice el sistema religioso. Entonces, la simiente de la serpiente es el semen de Adán que entró en Eva. Y nació Caín. Listo. Esa es la simiente de la serpiente. Nace Caín. Caín traía todos los cromosomas genéticos de Adán. Todos los cromosomas genéticos de Adán. Hasta en su personalidad, en todo se parecía. Mire lo que dice Juan. Primera de Juan 3:11. Primera de Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era hijo del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos eran buenas. Ahí están las dos simientes. La simiente de Caín era la simiente de Adán y la simiente de Abel era la simiente de Eva. Y eso sigue ocurriendo hasta hoy en día. Madres que tienen de pronto 2, 3 hijos y sale uno que ella dice, oye, pero este es el mismo pae, este salió igualito al pae. Borrachero, parrandero, jugador y mujeriego, como allá 7 balazos que le pegaron allá al hombre de la ranchera, ¿cierto? ¿Cómo era que se llamaba el hombre de la ranchera que le pegaron 7 balazos? Parrandero, jugador y mujeriego. En cambio los otros hijos no salen parranderos, jugadores y mujeriegos, güey. Los otros hijos salen normal, estudiosos como la mamá. ¿A quién salieron? Salieron a la simiente de la mamá, que era juiciosa. Pero esa es la oveja negra de la casa. Como yo, pues yo fui la oveja negra de la casa. A los 12 años arranqué de un pueblecito por allá en la costa norte de Colombia, directo para Caracas, Venezuela, sin conocer a nadie. Llegué el 10 de febrero y el 14 Chávez dio la intentona y yo me quería devolver, pero no me podía devolver, pues. La oveja negra, ¿dónde andará? Dolores de cabeza que le di a mi mamá. Entonces hasta el día de hoy esto ocurre. Y eso fue lo que ocurrió con Adán y con Eva y con Abel y con Caín. Caín salió a su papá Adán, la serpiente, hijo del maligno. El maligno Adán que engañó a la pobre Eva. En cambio Abel salió a la mamá, la simiente de la mamá. Y ahí estaba la enemistad entre las dos simientes. Caín se levantó y ¡pam! No lo hirió, lo mató. Entonces se da cuenta. Esta profecía apuntaba al futuro. Ya lo vamos a ver. Aunque se vino cumpliendo. Bueno, Jacob y Esaú, ¿cierto? Se vino cumpliendo. Ismael y Isaac. Hasta llegar a Cristo. Pero esto lo vamos a ver más adelante. ¿Quién fue la serpiente que traicionó al Señor Jesucristo? Entonces aquí queda claro de que simplemente la simiente de la serpiente era Caín. Y esa simiente de Caín ha venido recorriendo genéticamente, porque es que nuestro gen tiene memoria. Nuestro gen, nuestro ADN tiene memoria. Usted no ve que pasa una generación, otra, y de repente nace un peladito y, ay, mire, ese niño salió con una verruga igualita a la del tatarabuelo. Porque nuestro ADN tiene memoria y él tiende a recordar ciertas cosas. Entonces esta simiente de Caín, del maligno, ha venido recorriendo hasta el día de hoy, pues. Hasta el día de hoy.
Aunque salgan de pronto hasta gemelos, yo los he visto. Allá en el pueblo había unos gemelos que nacieron pues de la misma placenta. Y uno era, apártese del medio que se lo lleva. Y el otro no, el otro era consagradito con su corbata y iba para la iglesia. Entonces el otro hacía la maldad y agarraban al otro. Y, ¿tú fuiste? No, yo no fui, fue mi hermano. Hasta en gemelos se ha visto esto. Que uno sale con una genética del padre y el otro con la genética de la madre. Ahí vienen las dos simientes. Las dos simientes vienen allí en el cromosoma. Porque si esto fuera literal, en toda la historia bíblica no aparece ningún ser humano que la serpiente lo haya mordido y que él la haya matado, y eso quedó registrado ahí. No la mató porque dice la herirás. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No habla de muerte. Solamente los dos iban a herir, pero iban a seguir pues avanzando hasta el final de los días. Hasta que haya humanidad en este planeta Tierra. Romanos 9:20. Vamos a ver qué nos dice Pablo acá en Romanos. Para ir avanzando. Romanos 9:20. Mira lo que dice. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa o de un mismo semen un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Ahí están las dos simientes. De la misma masa del barro, uno para ira y otro. Del mismo vientre de Eva salieron las dos simientes, la de Adán y la de ella. Pero el maligno era Caín, pues, que mató a su hermano. Homicida desde el principio. Hoy el sistema religioso dice que no es así. Y el sistema religioso hoy se ha convertido en un Hasatán, atacando a nosotros los hijos del reino que estamos anunciando estas verdades. Les incomoda. Llaman a uno, le escriben, lo insultan por las redes sociales. Pero nosotros vamos firme para adelante. Porque nosotros estamos en el reino eterno, inconmovible. Estamos reinando en vida. Y ellos no. Ellos están esperando que se mueran para después resucitar y venir a reinar 1000 años. Nosotros estamos reinando en vida, bendecidos con toda bendición. Juan 8:44. Avanzando. Juan 8:44. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje y no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre Adán, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de sí, mentira habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién fue el primero que echó mentira? Adán. Entonces estos fariseos a los que el Señor le estaba hablando traían la genética de Adán. Por eso le dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, o el adversario, o el opositor. Él es el que se ha opuesto desde el principio. Él fue el primero que mintió. Él es padre de mentira. Y su genética, cuando habla de sí, no habla verdad, porque la verdad no está en él. En nuestra carne de naturaleza no está la verdad. Pablo dice que la carne no se puede sujetar, pues. Esa es la genética. Ahí está, no se puede sujetar. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por el diablo, dice por el diablo. No, entró por un hombre. No dice que por el diablo ni por la culebra.
Entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró por un hombre, no fue por ninguna culebra. Por un hombre y por la muerte. Romanos 7:18. Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, oiga, en su naturaleza humana, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahí está, pues. La doble naturaleza. Ahí está esa naturaleza que se opone, esa carne, esa mente que se opone, pero nosotros no debemos de hacer los deseos de ella, porque nos convertimos en un Hasatán, en un diablo. Tenemos que hacer es las obras del Espíritu, porque el que siembra para la carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Pero el que ciega para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahí está la doble simiente. (8:7) aquí en el mismo Romano. Por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ahí está, no se sujeta. No se sujeta. Ese es el diablo, la carne que no se sujeta. Todos llevamos un diablo por dentro, que es la carne que no se sujeta. No hay ningún ser espiritual llamado diablo, olvídese de eso. Eso es pura mentira del sistema religioso para tenerlo usted asustado. El diablo es su propia carne, más nada. 5:14 de Romano. No obstante, reinó la muerte desde la culebra hasta Moisés. No, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés, o sea, hasta la ley. Ya después hablaremos de este tema, porque ya no hay muerte. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés. La Biblia dice en Timoteo que él sacó a la luz la vida y quitó la muerte. Pero eso lo vamos a explicar más adelante, en otra enseñanza. Entonces sáquese de la mente un ser espiritual llamado diablo que anda con un trinche buscándolo atrás de usted, rondándolo. Usted va para el trabajo y él va atrás de usted. Y usted está aquí en Bogotá, en Suba la Gaitana, en Santa Cecilia, Lisboa, donde era pastor el amado Vicente. Usted está ahí, él está ahí al lado suyo. Usted se sienta en el culto y él está ahí con el trinche, rondándote para buscarte. Aquí en Suba, Santa Cecilia. Y hay otro hermano que está en Alemania y el diablo también está allá con el trinche. Y hay otro que está en Brasil, en Sao Paulo, Brasil. Y allá está el diablo con el trinche. Y hay otro que está en Italia y ahí está el diablo con el trinche. ¿Ah? O sea que tenemos un diablo omnipresente que está en todas partes. Hombre, sean serios, hombre. Sean serios, el sistema religioso va en decadencia, porque nosotros los hijos del reino vamos avanzando, vamos ganando terreno y vamos liberando las mentes del sistema religioso para que vengan a reinar en vida con nosotros, con Cristo el resucitado. Así que fuera diablo. Ningún ser llamado diablo. Usted que es un ser malo, porque la Biblia dice que somos malos. Usted no agarraría a su hija y la pondría a estudiar en un colegio donde todos los profesores son pedófilos. Y usted le diría a su hija, ayuna, ora, ofrenda, diezma, ofrece voto para que los pedófilos no te violen. ¿Usted haría eso? Pues sea serio, mucho menos Dios va a dejar un ser llamado Adán, mucho menos Él lo va a dejar un ser que lo creó, que es la obra magna de su creación. Mucho menos lo va a dejar con una criatura toda poderosa llamada el diablo.
El sistema religioso no tiene agarradero bíblico, mi amado. Eso va así, vea, en decadencia. Las organizaciones religiosas, en vez de ir creciendo en número, van menorando. Van menorando en número. Es que se están despertando las mentes. Se están despertando. Santiago. Mira lo que dice Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido vosotros? Muestre la buena conducta con sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis entre vosotros celos amargos, contienda en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, opositora de la descendencia de Adán. De ahí es que desciende todas esas malas obras. No dice que viene un diablo y se te mete adentro y te hace que tú hagas un poco de cosas. Todas esas obras son de la carne. Son de la carne, mis amados. Por eso aquí en este ministerio no hay diablo y los amados viven alegres, confiados, se duermen tranquilos. Yo sí tenía como mis presentimientos. Yo decía, pero ¿cómo va a haber un diablo por ahí? Cuando el Señor me empezó a revelar estas verdades del reino, yo digo, hombre, verdaderamente que el sistema religioso lo que ha hecho es adormecer la mente de las personas, diciéndoles que existe un diablo. Y claro, y cuando uno está peladito le dice, ahí viene el coco, viene la patasola, la llorona. Y uno se asusta, uno cree que es verdad que existe la llorona. Cuando ya uno deja de ser niño y uno sabe que no hay ninguna llorona. Cuando tú dejes de ser niño espiritual, también vas a entender que no hay ningún ser espiritual llamado diablo. Que tu diablo es tu propia carne, tu propia mente, tu naturaleza humana, la que tienes que vencer todos los días. El sistema religioso dice que Dios hizo todo, reposó al tercer día, se estaba echando un sueñito ahí en el chinchorro. Y de repente llegó Miguel, Señor, despiértate, despiértate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, se reveló Lucifer y se está llevando todos los ángeles. ¿Y qué hacemos? Se descuidó el Señor, pues, y se reveló Lucifer y se le llevó la tercera. Y habían 4 partes. Y Lucifer se le llevó 3 partes y dejó a Dios con una sola partecita. Y con las 3 partes todavía no le ha podido ganar. Le dio un golpe de estado. Y Dios no sabía nada porque como él estaba en reposo, imagínense, después de haber hecho toda la creación y todo eso, estaba cansado y se quedó dormido. Y el diablo estaba esperando, no, ahorita se queda dormido. Y se le llevó el poco de ángeles. Hombre, qué historia de Caperucita Roja nos han metido en la cabeza, hombre. Es hora de despertar. Por eso el apóstol Pablo dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Deja que Jesucristo alumbre tu entendimiento y verás que solo así tú podrás salir de los rudimentos. Esa es una canción que la vamos a grabar. Por ahí hay un bendecido que ya está con el acordeón practicando la canción. Por ahí tenemos 3 canciones con palabra posicional y eterna que la vamos a grabar para que suenen en todo el mundo entero. No hay diablo. Eso es pura mentira. Dios es soberano, a Dios nadie se le revela, a Dios nadie lo toma por sorpresa. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Nadie puede resbalar donde Dios está. El trigo y la cizaña, ¿cierto? Las 2 simientes, el trigo y la cizaña. Ahí dentro de la misma iglesia está el trigo y la cizaña, están las 2 simientes, pues. Las 2 simientes. Y yo, mire, escúcheme bien lo que le voy a decir. Las peores heridas no te las hace el lobo. Las peores heridas en el sistema religioso no te las causa el lobo. La oveja vivió asustada todo el tiempo porque el lobo se la iba a comer. ¿Y quién se la comió?
El pastor se la terminó comiendo. Era un engaño del pastor, diciéndole que había un lobo que se la iba a comer para que ella se recostara a él. Y cuando ya estaba gordita, sácate, venga para acá, vamos a comer. Así que, mis amados, ya es hora de que nosotros vayamos despertando de todas estas mentiras del sistema religioso. Al sistema religioso no le conviene que usted sepa estas verdades, amado. ¿Por qué? Porque usted despierta y se le sale a ellos de las manos. Ellos dejan de utilizarlo. Judas, ¿cierto? ¿Cuál era la simiente que traía Judas? La simiente de Caín, la simiente de Adán. Jesús traía la simiente de Eva. Ahí vienen pues las dos simientes peleando. Desde allá, desde el Edén, vienen peleando las dos simientes. Él quería, porque mire que Pedro, escuche bien lo que pasó con Pedro. Pedro traicionó a Jesús, ¿cierto? Pedro lo negó. Pedro sacó la espada y le mochó la oreja a uno por allá. Y ya Pedro tenía la naturaleza de Jesús. Ya, ay, pero este Pedro sí dudó, se hundió, eso mejor dicho, un desastre, Pedro. Pero Pedro era de la naturaleza de Eva. Pedro no podía ser zarandeado por el diablo. Por eso la naturaleza humana le dijo a Jesús: vamos a zarandear a este hombre, que este sea el que te entregue. De pronto, cuando la primera vez falló, ¿cierto? Y después otra vez, y la naturaleza humana le decía a Jesús, la misma naturaleza humana que le dijo: convierte estas piedras en pan. Le decía a Jesús: viste, ay, pero este Pedro sí. Guarda esa espada, hombre. Vamos a zarandearlo como trigo, vamos. No, cálmate, vamos a dejarlo. Ya hay uno que está elegido ya. La naturaleza humana quería ver. Es que hay hermanitos que a veces dan ganas de darle un abrazo, porque es una bendición. Entonces, por eso el Señor dice: Pedro, Satanás o el opositor o la naturaleza me ha pedido que te zarandee a ti ya 3 veces. Pero yo he rogado al Padre que me dé paciencia, porque contigo, Pedro, bueno, tienes que pasar por la prueba, mijo. Tú eres de la descendencia buena, tú eres de los buenos, Pedro. Claro, Judas no, Judas era de la otra descendencia. Judas era de la otra descendencia, de la descendencia de la serpiente. San Mateo 27, 3. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, se devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Él reconoció que había entregado una sangre inocente. Bueno, ellos no lo quisieron perdonar, porque ellos eran de la simiente ¿de qué? Claro, ellos también, había un complot entre ellos. La envidia. Por ahí tengo una enseñanza acerca de la envidia que pronto la vamos a dar. Entonces, esta simiente de la serpiente llamada Judas fue el que traicionó al Señor, fue el que hirió al Señor. Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Ah, mira, Judas se perdió. Se perdió la carne de Judas. La carne de Judas se perdió. Ya yo grabé una enseñanza, está en el YouTube, titulada ¿qué es el hijo de perdición? Aquí la palabra hijo de perdición quiere decir alguien que hay que amamantar. Porque todavía está niño, pues comete errores. Ahí está en nuestro canal de YouTube. Así se llama. ¿Quién era el hijo de perdición? ¿Quién era el hombre de pecado? El hijo de perdición. Ahí explico más este pasaje. Lo que se perdió fue la carne. Su espíritu, su alma, su ser, su hombre interior fue salvo.
Su carne se perdió, ¿por qué? Porque pereció, pues. Murió, y su generación, ¿quién la contará? Nadie. Nadie la va a contar. Génesis 3:15 se cumplió allí, que era una metáfora. La metáfora de Génesis 3:15 se cumplió espiritualmente con la traición que Judas le hizo a nuestro Señor. Lo traicionó a espaldas, pues. Traición, carcañal. Viene de la palabra griega prodosia. Prodosia. De ahí es donde viene la palabra prototitos o prototipo. Judas era el prototipo de Caín, del papá de Caín, pues, de Adán. Judas era el prototipo de Adán. Por eso es que Pablo dice, nosotros no tenemos que ser prototipo de Adán, nosotros tenemos que ser prototipo del segundo Adán, que es espiritual. Según seamos nosotros, así tenemos la imagen, o llevamos la imagen del terrenal, que es Adán, que es un traicionero, que es un Satán, que es un diablo, que es un opositor, que es un padre de mentira, o llevamos la imagen del segundo Adán, que es Cristo el resucitado, que es espíritu vivificante. Yo me identifico con el segundo Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Entonces, esta palabra prodoxia quiere decir que este Judas lo traicionó porque él era el prototipo del que era mentiroso desde el principio. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos dos se oponen o son diablos entre sí para que no hagáis lo que queréis. Oponerse, Satanás, diablo, opositor. Ahí está, pues ahí está el diablo, la carne. Una vez más, no existe ningún Satanás como criatura. Quiero que eso les quede bien clarito. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No dice que es un diablo que se te mete y que no, eso está en la carne. Tenemos que hacer morir eso. ¿Con qué lo vamos a hacer morir? Con la palabra. Así como el Señor lo hizo morir y venció con la palabra. El Señor venció fue con la palabra. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahí cae Judas. Bueno, después vamos a hablar de esto. Si Hitler se salvó, si Hitler se perdió, si Cristo murió por todos los hombres para que todos fueran salvos, hay unos que se van a arder eternamente por allá en un lago de fuego. Esa es otra mentira que estamos develando acá en esta verdad del reino. No hay ningún lago de fuego ardiendo esperando a nadie. Pura metáfora, eso del lago de fuego. Nosotros estamos reinando en vida sin temor a la muerte en este reino eterno donde hemos sido trasladados. Aquí no hay diablo, aquí no hay pecado, aquí no hay lago de fuego, aquí no hay infierno. Bueno, infierno sí hay, pues todos vamos para el infierno. Por ahí tengo una enseñanza preparada sobre eso también. La palabra infierno viene del hebreo Sheol, que quiere decir sepultura, tumba, quebra. Así que bendecidos con toda bendición, ahí están las dos simientes. Para el próximo sábado, con la ayuda de Dios, vamos a ver quién era ese león rugiente que andaba buscando para devorar. Bendecidos con toda bendición.